Muy buenos días, compañeros y maestros. Nosotros somos la mesa 5 y les venimos a explicar lo que es medios de cultivo, así como también sus características, cuántos tipos de cultivos hay, su clasificación y la forma de realizarlo. Para empezar, un medio de cultivo es una mezcla de nutrientes que en condiciones y concentraciones ópticas permiten el desarrollo de microorganismos. Para estudiar los microorganismos es necesario aislarlo, así como también permite el estudio de su morfología e identificación. Algunos de los propósitos de los medios de cultivo es el aislamiento de ciertos tipos de bacterias, el mantenimiento de microorganismos, así como su uso posterior y facilitar el reconocimiento de alguna bacteria. Para hacer un medio de cultivo es necesario tener medidas de seguridad muy estrictas para así poder hacer el desarrollo y tener el bienestar de uno como laboratorista. Para eso necesitamos un agar nutritivo específico y una caja Petri. Generalmente las cajas Petri cada una tiene la capacidad de 20 mililitros y para hacer la cantidad que necesitamos del agar en una caja Petri se necesita hacerle conversiones. Existen diferentes tipos de medio de cultivo que son líquidos y sólidos y diferentes formas de hacerlo, las cuales alguna de ellas es por picadura y agitación. Hace mucho se utilizaba la gelatina como medio de cultivo para el desarrollo práctica y generalmente nosotros como laboratorista en un principio en las prácticas nos dan la gelatina para saber más o menos qué tipo de picadura hacer y cómo picar. Es una importancia no tocar las paredes dentro de la caja Petri porque de así hacerlo echamos a perder todo el cultivo porque las bacterias se mezclan y no se desarrollan condiciones ópticas y de manera correcta. Bueno, pues yo les vengo a explicar acerca de la curva del crecimiento. La curva del crecimiento aquí nos muestra una gráfica en la cual se basa el tiempo de un cultivo. Primero empezamos con la fase de la latancia. Esta fase es un aparente reposo en la cual las células sintetizan los enzimas necesarios para la actividad metabólica que deben llevarse a cabo. La fase exponencial esta fase es el crecimiento, es un crecimiento máximo de la bacteria, que es la velocidad de crecimiento que alcanza dependiendo del cultivo. Luego después sigue la fase estacionaria, que la fase estacionaria es donde existen cambios en la composición, concentración y estructura de los nutrientes entre los del cultivo. Y después sigue la fase celular de la muerte, que aquí es donde se van muriendo la mayor parte de las células de un medio de cultivo. Bueno, voy a explicar la clasificación de los medios de cultivo. Se clasifican según su estado físico, según su composición y según su utilización. La decomposición se subdivide en medio común, el cual se cultiva para el desarrollo de microorganismos no especiales. El medio sintético, que incrementa el crecimiento de los microorganismos. Y el medio semisintético, que es una combinación de los dos. Luego, según su utilización, el medio complejo se compone sus herramientas químicas de cultivo con diferentes nutrientes. El medio de enriquecimiento, en el cual se hace uso de nutrientes con características ya previamente establecidas. Y el medio selectivo o polimicrobiano, el cual se controla por completo el crecimiento del microorganismo y también su forma. Según su estado físico están los medios de cultivo líquidos, en el cual se preparan composiciones sólidas gelatinosas de proteína ósea animal. Los medios de cultivo semisólidos, los cuales se pueden cultivar una gran variedad de microorganismos en forma suspensoria. Y los medios de cultivo sólidos, o bueno, semisólidos, que es similar al sólido, pero con un porcentaje menos de líquido. Yo les voy a hablar sobre los medios de cultivo y su composición. La composición de los medios líquidos está formada a partir, o son conocidos mejor como caldo, y sirven para nutrir a otros cultivos o hacer disoluciones a partir de ellos. Y de los medios sólidos son para detectar bacterias aisladas sobre la superficie del cultivo. Y los medios semisólidos tienen una consistencia leve o gelatinosa
y están formados a partir de 0.4% a 0.8% de agar y sirven para detectar el movimiento de los microorganismos. Y los medios bifásicos son los que están formados a partir de un medio sólido y un medio líquido, y los cuales se mueven a cada 4 o 5 horas. ¿Tienen eso? Bueno, yo les voy a explicar ahora cómo se clasifican de acuerdo a sus componentes nutricionales. Aquellos microorganismos pueden llamarse fastidiosos y no fastidiosos. Se divide también en simples, complejos y sintéticos. Los simples son suficientes para el crecimiento de microorganismos de los no fastidiosos. Son, por ejemplo, como el agua de peptona y el agar nutritivo. Los complejos están enriquecidos por componentes cuya composición exacta pues, es difícil de estimar. Estos son como el agar de sangre. Por último, los sintéticos son el medio Davis y Migoli, que se preparan especialmente para fines de investigación o donde la composición de cada componente es totalmente conocida. Y pues ya, eso sería todo. Yo les voy a explicar el almacenamiento y empleamiento de los medios de cultivo. Los medios de cultivo se guardan en laderas no más de 3 meses, generalmente en un lugar fresco de 15 a 25 grados, con poca humedad y protegiendo de la luz directa. Los medios cultivos deshidratados se deben almacenar en envases sellados bajo las condiciones que indique el fabricante. Nunca se deben almacenar cerca de autoclaves, hornos ni otra fuente de calor o vapor. El uso. Sus usos son diagnóstico clínico en medicina humana y veterinaria. Son detección de microorganismos patógenos a partir de muestras de fluidos. Industria alimenticia. Cultivo masivo de microorganismos producidos de sustancias nutritivas y alimentos. El control del medio ambiente. Su uso es control de las aguas y fuentes de abastecimiento, control ambiental, que es aire y suelos, y controles residuales. Bueno, pues yo les voy a explicar acerca de los medios de cultivo de acuerdo a su uso funcional o de aplicación. Primero empezamos con los medios más comunes, que puede ser un agar nutricional. Los componentes mínimos, hay un crecimiento de bacterias que no necesariamente son requerimientos especiales, por ejemplo, una cierta temperatura, un cierto agar nutricional. Y un ejemplo aquí sería el agar de Trioptona de soja. Otro medio de enriquecimiento, por ejemplo, sería, además de las sustancias normales, que incorporan factores indispensables para el crecimiento de microorganismos exigentes. Un ejemplo de los medios de enriquecimiento podría ser el agar Columbia. Otro sería el agar selectivo o inhibidor, que favorece el crecimiento de ciertas bacterias contenidas en una población microbiana. Facilita nutricionalmente el crecimiento de una población microbiana específica. Un ejemplo podría ser el caldo de selenio y otra podría ser también el agar de sangre. Diferencial. El medio diferencial es una evidencia de características bioquímicas de las bacterias que crecen en presencia de nutrientes específicos o indicados, como ya sea rojo neutro, rojo fenol o azul de metilo añadidos al medio. Cuando se incorpora un sustrato particular como el carbonato, en un medio se mezcla con una bacteria inoculada en él. Solo una cepa bacteriana en particular será capaz de fermentarlo, produciendo un ácido. Un ejemplo de un medio diferencial puede ser el agar Clet o agar McCloud.